Señores, gracias por estar con nosotros. Aquí todos tenemos gripe. Esa humareda de Jaina nos ha afectado a todos, sobre todo a los sancristobalenses. Tan san cristobalenses como este invitado que tenemos en este momento, Juan Temístocles Montaz. Ingeniero, gracias por estar con nosotros. Encantado de estar con ustedes. Lamentando que la provincia de San Cristóbal esté en la condición que está en este momento con esa cuestión del vertedero. Usted, como conocedor de la química y de la contaminación ambiental, yo quisiera como que empezáramos por ahí, aunque hay temas políticos importantes para la nación. Para darle un respiro. Yo creo que para darle un respiro a la nación, hablemos un poquito de contaminación primero, ¿le parece? Sí, bueno, yo creo que en el caso... ¿Cómo se puede calificar ese asunto? No, aquí hay un problema serio. Aquí una de las evidencias de que en la República Dominicana no hemos logrado resolver problemas fundamentales es que no hemos resuelto el problema del manejo de la basura, en sentido general. O sea, en otros países el tema de manejar el tema de la disposición de la basura, esos son temas que a nadie le pasa por la cabeza que existen. Aquí es permanente. Y yo pienso que una próxima administración tiene que prestarle atención a eso. O sea, hay que tratar de resolver problemas medulares. Y el problema del manejo de la basura en este país es un problema que no lo hemos podido resolver. Cuando en otros países esos no son problemas, ya esos no son problemas. Todo lo contrario. Claro. Son fuentes de ingresos importantes. Y es un tema que se ha estado planteando desde el siglo pasado. Yo recuerdo que ya en los años 80 la idea de inclusive utilizar la basura para generar energía eléctrica y hacerlo de manera bien, o sea, se ha tocado, pero nunca ha habido una solución. Y al final todo queda en que la basura es un negocio, que hay que manejarlo como un negocio, y terminan en estas cosas que estamos viendo. Pero realmente es posible hacer de un depósito de basura un negocio. Pero un negocio bien hecho. Exacto. O sea, no en la manera en que se está produciendo ahora, que no hemos podido lograr resolver ese problema, no solo en Jaina, eso es un problema general en el país entero. Eso es nacional. Entonces yo creo que ese es un tema al que hay que prestarle atención, porque hay que comenzar aquí, hay problemas que hay que resolver, o sea, el problema de la basura, el problema del transporte, el problema de la salud, o sea, hay una serie de situaciones que todavía están ahí pendientes, que es lamentable que un país que ha estado creciendo a lo largo de los últimos años, pues todavía tenga esas falencias que no se compadecen con el desarrollo del país. Tribunal Superior Electoral, ahora se dirime el tema político allá. Ayer la facción de Leonel sometió un recurso en el que se ven como demandados la Junta Central Electoral, Gonzalo Castillo como candidato y el Partido de la Liberación Dominicana como institución. ¿Cómo es visto esto por Temístocles Montaz y el danilismo? Mire, yo desde mucho antes de que se produjera esta situación, antes inclusive del proceso, yo había anticipado que existía un comportamiento, tanto en el compañero Leonel Fernández como en su sector, de no contemplar la posibilidad de la derrota y que eso era peligroso. Inclusive aquí mismo, en este local, en una entrevista que se le hizo a Leonel Fernández, él llegó a señalar que él no había contemplado la posibilidad de una derrota. Y yo, a veces eso, cuando uno ve eso, dice, bueno, pero aquí hay un problema serio, porque el juego democrático es como si fuera un juego de pelota, como si fuera un juego de fútbol. O sea, usted va a ese juego a ganar o a perder. Usted puede tener la idea de que es usted el que va a ganar, pero es un juego y en el juego puede perder. De hecho, los fuertes en el juego pierden de los débiles. Claro, y yo pienso que la lección inclusive nos dan los deportes. O sea, en el deporte usted
puede pensar que va a ganar, pero si usted pierde, usted lo primero que hace es que reconoce la derrota y felicita. Eso es una actitud olímpica. Olímpica. Y en la democracia es así. La democracia se sustenta en el hecho de que en los procesos electorales se va a ganar o se va a perder y que usted tiene que estar preparado para perder más. Lo que se reconoce es que lo normal es que se pierda. O sea, lo normal no es que se gane, lo normal es que se pierda. Y por tanto, el que va a un proceso electoral del tipo que sea, tiene que estar preparado para la derrota. O sea, yo lo que entiendo es que el compañero Leonel Fernández no se preparó para la derrota. Creo que eso estaba asociado al hecho de que él entendía que él tenía que volver a ser presidente de la República como fuera, de que a él le habían secuestrado durante un tiempo la presidencia, de que él se había ido de vacaciones y le habían quitado, le habían robado la presidencia durante un periodo y que había que devolvérselo. Obviamente no contempló la realidad de que aquí en este país se han producido cambios, de que aquí ya hay un sector importante de la población que rechaza a los mesías, la gente que se creen imprescindibles e insustituibles. Y yo creo que la crisis que hoy estamos viviendo es eso, el resultado de una persona que creía que a él le pertenecía por herencia o porque le pertenecía porque era de él volver a ser presidente de la República. Es un refrán de que cuando se gana por poco, en cualquier escenario, no queda conforme ni el que gana porque entiende que no se hizo el trabajo suficiente para ganar, ni el que pierde porque entiende que le hicieron trampa. ¿Esa situación puede llevar al PLD a dividirse finalmente? No, el PLD está dividido. O sea, dividirse sí, para un proceso electoral del año 2020. Tú dirías ya una división oficial. Yo diría que eso va a depender obviamente del curso que tome el compañero, el curso que tomen las decisiones que está adoptando el compañero Leonel Fernández. Porque si bien es cierto el argumento que tú esgrimes, no menos cierto es que la democracia se sustenta en el hecho de que se gana hasta por un voto. O sea, si usted perdió por un voto, usted tiene que reconocer que perdió. Inclusive yo siempre pongo el ejemplo de la democracia norteamericana. O sea, Al Gore se vio envuelto en una situación conflictiva con George Bush, cuando George Bush ganó por primera vez, En el estado pero de al final reconoció, tuvo que reconocer y sacó más votos que George Bush. El caso de Hillary Clinton ahora saca mucho más votos que el presidente Donald Trump y sin embargo, dado el hecho de que el mecanismo para definir el presidente de los Estados Unidos es un mecanismo diferente al nuestro, de que si tú sacas más votos ya tú eres el presidente. En Estados Unidos son los colegios los que lo definen. Hillary Clinton, que sacó casi 5 millones de votos más, que Donald Trump aceptó su derrota. O sea, hay una cultura democrática. El problema es que cuando tú te encuentras en un país con liderazgos que se consideran mesiánicos, no hay manera de que haya cultura democrática. Y eso es lo que está ocurriendo hoy. O sea, cuando tú ves el cuestionamiento que se está haciendo al trabajo de la Junta Central Electoral, uno tiene que sentirse mal, porque tú el que vivió ese proceso, tú el que lo vio ese proceso, sabe muy bien que ese fue un proceso bien montado. No es que no hayan habido problemas, pueden haber habido problemas, pero fue un proceso bien montado. El tú ver cómo se fue computando la votación desde las 4 de la tarde, la gente viendo, haciendo actores fundamentales, viendo eso, viendo la marcha de eso. O sea, yo fui a votar. O sea, si hubiese habido problemas, yo me hubiese dado cuenta desde el primer momento. O sea, viendo si yo votaba por fulano y me salía otra gente, yo tenía que entender que hay problemas. Pero lo que yo reporté en la computadora, eso fue lo que me salió a mí en el papel. Entonces, eso ocurrió con todo el mundo. De manera que estamos frente al hecho de que nos encontramos con un liderazgo que no acepta derrota, o sea, en la realidad no acepta la derrota, y en ese contexto va a ser sumamente difícil que pueda haber una recomposición dentro del Partido de la Liberación Ingeniero, Dominicana. usted había cifrado sus esperanzas en que
yo diría que esta postura que ha asumido para no entrar en temas de estar evaluando ni definiendo, que esta postura que ha asumido Leonel Fernández fuera cosa del momento. Pero, ¿qué piensa luego de estos pasos que ha dado esa facción? Mire, yo obviamente siempre he dicho que lo deseable sería que el compañero Leonel Fernández termine aceptando la realidad. Él perdió, eso es la realidad, él perdió. Ahora bien, la manera como él se está comportando da la impresión de que está dispuesto a romper al PLD. Esa es la manera como yo leo las actitudes que él está adoptando, las posiciones que está adoptando. Y hay señales de que hay sectores muy cercanos a él que están promoviendo la idea de que él vaya de candidato por un grupo de partido que le apoyaría. Pero eso no es La posible. ley de partidos no prohíbe eso. Pero eso no es Sí, posible. sí, el tema es el siguiente. Ustedes no pueden perder de vista que aquí se han incoado ya frente al Tribunal Constitucional una serie de iniciativas invalidando parte de la ley de partidos. No es O descartable. sea, hay un bajadero, digamos. No es descartable que en el sector del presidente Leonel Fernández se trate de incoar frente al Tribunal Constitucional una iniciativa para invalidar la parte de la ley que establece que si tú vas de candidato o de precandidato en una primaria y participas, ya tú no puedes ser candidato por otro partido. Porque inclusive ayer estuve escuchando en uno de los programas de radio a José Fran Peñaguaba argumentar que inclusive en el marco de la actual ley, Leonel podía ser candidato por otro partido, de manera que ellos están contemplando esa posibilidad. Y obviamente vamos a ver en qué va a terminar esto. Primero el argumento era que le contaran el 50%. No, el primero fue lo de los rusos. Sí, no, pero en el caso de ya luego De los resultados. de los resultados, la idea, bueno, un 20%, vamos que lo lleven al 50%, se le acepta. Se le acepta el 100%. Y ahora resulta que no, que ya no es un problema de contar. Pero a propósito de ese 100%, ¿por qué la Junta, cree usted, porque usted no es miembro de la Junta, Sí. que no aceptó en ese momento contar el 100% para tener que ahora pasar este calvario contando el 100% después de? Yo pienso que esto es el resultado de la crisis. Lo que está ocurriendo con la Junta es que la Junta tiene que ir dando respuesta a una crisis que se creó que nadie asumía que se iba a producir. Porque cuestionar lo que salió de ahí, cuando lo que las máquinas reportan es lo que tú hiciste, lo que tú votaste, eso es lo que reportan las máquinas. Yo te lo digo por mi experiencia, yo fui a votar y lo que el papel me dio a mí fue lo que yo expresé libremente, ¿tú me entiendes? Pero además, ese tema del voto, por ejemplo, electrónico, no es simplemente, no es una experiencia de aquí nada más. O sea, se ha dado en muchísimos países de América Latina. Yo recuerdo que cuando el expresidente Lula ganó por primera vez las elecciones en Brasil, estoy hablando ya de principio de este siglo, yo fui observador a esas elecciones. Y ahí se aplicó el voto electrónico. Nadie cuestionó los resultados del voto electrónico. Y Lula ganó las elecciones. Entonces, yo lo que reitero es que todo esto viene porque el compañero Leonel Fernández no se preparó para la derrota. O sea, no contempló en su escenario la idea de que él podía ser derrotado en esas elecciones. Y ustedes recuerdan lo que señalaba ahí. O sea, el expresidente Leonel Fernández llegó inclusive a decir que las primarias no eran necesarias. O sea, que él estaba tal que nos ahorráramos el proceso. Y después que se hizo evidente que había que producir el proceso, llega a plantear que las encuestas le daban a él 70% versus un 30%.
al compañero Gonzalo Castillo. O sea, era que para él era inconcebible la idea de la derrota. Y ese es el problema. O sea, que no quiere aceptar la realidad que se expresó en las urnas, en las primarias que se celebraron el domingo pasado. Yo creo que ese es el problema. Una actitud antidemocrática, porque le reitero, en la democracia, en los procesos electorales, en el juego electoral democrático, se va a ganar o se va a perder. Y déjenme decir lo siguiente, le reitero, lo normal en el juego democrático es que se pierda. Es más frecuente la derrota que la victoria. La victoria es la excepción. Por tanto, usted tiene que estar siempre preparado para perder. Y el presidente Leonel Fernández no se preparó para perder. Ingeniero, usted acaba de mencionar un término que yo siento mucha, o sea, yo difiero de ese término porque yo no lo veo así. Usted acaba de hablar de una crisis. Yo personalmente, y partiendo de mi experiencia, cuando fui a votar, pues yo vi que el proceso estaba marchando normal, con algún retraso en el inicio de las votaciones, que mi mesa empezó hora y media después, que yo tuve que esperar ese tiempo para votar porque yo estuve ahí a las 7:30. Bueno, esos casos que se dieron. Pero más allá de pensar que hay una crisis electoral, pienso personalmente que no es así. ¿No piensa que esta crisis ha sido o surge justamente de la posición del expresidente Leonel Fernández, Claro que sí. es él quien crea la crisis? Claro, o sea, eso es lo que te estoy planteando, o sea, que todo este problema lo ha creado la actitud antidemocrática del compañero Leonel Fernández. O sea, que para mí inconcebible que una cuestión que uno asumía habíamos superado, porque está bien, en el año 1990 se planteó una situación similar. El profesor Juan Bosch argumentó que le habían robado las elecciones, se creó, pero al final se resolvió el problema, sin que el país se viera envuelto en situaciones conflictivas, de enfrentamiento entre sectores políticos. Al final, los diputados electos del PLD se integraron al Congreso, los senadores se integraron al Congreso, y si bien el profesor Juan Bosch reclamó durante un determinado periodo de tiempo que le habían robado las elecciones, al final Balaguer gobernó sus 4 años, ¿tú me entiendes? Con Peña Gómez se plantea el problema en el año 94, sí. Se genera una crisis, se le busca una solución y se evitan los problemas, ¿me entiendes? Entonces, lo que a mí me llama la atención es que desde el 94 para acá, aquí se han dado una cantidad importante de pasos en la dirección de transparentar los procesos electorales. Se creó el registro electoral, ya hoy nadie te habla de fraude electoral, o sea, porque se ha creado un buen registro electoral, se ha tratado de fortalecer al Tribunal Electoral, a la Junta Central Electoral. Usted ha visto todos los cambios que se han hecho a los fines de ir logrando diafanizar los procesos electorales de la República Dominicana. Pero esto de ahora, en gran medida, desdice la vocación democrática del compañero Leonel Fernández, que en gran medida ha sido un gran actor fundamental en todo ese proceso de tratar de lograr institucionalizar la Junta Central Electoral. Yo diría que la reacción ayer del magistrado Saladín es por eso, no es por otra razón. O sea, es que hemos hecho un esfuerzo por hacer un proceso bien hecho, y cuando asumíamos que lo que nos iban era a felicitar por eso, entonces lo que viene es el cuestionamiento. Y por eso, señores, todo eso se probó previamente, se probó con el presidente Leonel Fernández, se le mostró cómo funcionaba. Y aún así, ya luego, cuando vienen los resultados, que hay fraude, además, se da cuenta que es el pataleo por el pataleo. Primero que hay que contarle todos los votos. Se plantea, se están contando los votos, ahora que eso no tiene sentido, ahora es la máquina. Y después de la máquina van a venir con otras cosas, porque es que no se preparó para la derrota. Ese 47-48 te habla de que hay una división en el PLD de 2 grupos, casi a igual fuerza.
Visto eso, tiene el grupo de Danilo Medina, que es quien encabeza, aunque sea Gonzalo Castillo el candidato, la posibilidad o está preparado para que si Leonel Fernández no se integra, aún aceptando los resultados, no se integra, poder competir en el 20 y ganar. Sí, 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 yo creo que sí. Yo creo que sí. Lo ideal sería, ya en el caso del compañero Leonel Fernández, que acepte la derrota y que llame a su tropa a que se integre. Primero por una razón también elemental. En este proceso no simplemente se eligió una candidatura presidencial, se eligieron diputados, se eligieron alcaldes, se eligieron senadores, se eligieron regidores. Muchos de esos candidatos que salieron electos son del sector del compañero Leonel Fernández. O sea, tú me puedes hablar a mí de fraude para ti y no fraude para Valguita en Espaillá. Me puede hablar de fraude para ti y me puede no hablar de fraude a Félix Bautista en San Juan de la Maguana. O sea, entonces yo pienso que de una u otra manera esa gente ganaron sus candidaturas y tienen todo el derecho a participar como candidato del Partido de la Liberación Dominicana, que es lo que uno espera, que al final se produzca. Por tanto, yo pienso que resuelto este tema, lo ideal, reitero, sería que el compañero Leonel Fernández acepte la derrota. El PLD tendría todas las condiciones para jugar un papel estelar en las elecciones del próximo año. Ingeniero, dos preguntas. Usted, más que nadie, en el Partido de la Liberación Dominicana, conoce a Leonel Fernández, conoce la historia incluso del doctor Roberto Saladín, conoce de los afectos y de los lazos que unen a Roberto Saladín con Leonel Fernández. Quisiera que me evalúe la situación de Roberto Saladín. Ya usted ha dicho, y pienso que hay quienes asumen esa postura, pero del sector leonelista no lo asumen de esa manera. ¿Cómo evaluar esa situación que se dio entre la acusación de Leonel Fernández a la Junta Central Electoral, que vincula directamente a Roberto Saladín, la reacción de Roberto Saladín de irse y luego de volverse? Que me evalúe esa situación y luego que me evalúe el escenario de Leonel Fernández ido como candidato de otro partido que no sea el Partido de la Liberación Dominicana. ¿Cuál sería la suerte que correría? Mire, en el caso de Saladín, yo creo que es la reacción de un hombre serio. O sea, yo creo que todo lo que conocemos a Roberto Saladín, sabemos que ha sido una persona que le ha hecho un grande servicio a la República Dominicana. Yo pienso que se sintió cuestionado cuando no había ninguna razón a que se le cuestionara. O sea, porque se está cuestionando al Tribunal Electoral. En el fondo, si tú me estás hablando de fraude, si tú me estás hablando de fraude colosal, como se planteó en un primer momento, la responsabilidad recae sobre el Tribunal Electoral. Yo creo que la reacción de Saladín viene como consecuencia de eso. O sea, de una persona que le ha dedicado su vida al servicio público, y que lo ha hecho bien. Y que Leonel conoce muy claro, bien. Y que de buena primera se sienta confrontado cuando él sabe, Roberto sabe muy bien que ese proceso previamente fue estudiado, fue evaluado, todas las sugerencias que previamente hizo el expresidente Leonel Fernández fueron validadas por la Junta Central Electoral. Por ejemplo, ustedes recordarán que se habló inclusive de que varias universidades, incluyendo el ITLA, hicieran... Que fueron propuestas por él. Por él, y la hicieron, y al final esas universidades reconocieron que esos equipos funcionaban de manera adecuada, que ese proceso estaba bien montado. De manera que yo creo que la reacción de Saladín se explica por eso, porque entendía que en vez de reconocerle lo que le han estado cuestionando, una labor que obviamente, reitero, es una labor meritoria. Entonces yo te diría que en el caso de si el compañero Leonel Fernández decide irse del Partido de la Liberación Dominicana, yo creo que lo que él tiene que verse en el espejo de lo que ha ocurrido con la gente que se va de los partidos y que busquen la candidatura por otras organizaciones. Ya se conoce lo que ocurrió con el PRD en el año 1990, Jacobo por un lado, Peña Gómez por otro lado. Se sabe lo que ocurrió con Balaguer y Augusto Lora en el año 1970.
en qué terminó eso. Y yo creo que en el caso del compañero Leonel Fernández, si lo hace, va a terminar en una situación muy parecida a lo que ha ocurrido con esos líderes, aun cuando no te puedo negar que muy bien pudiera afectar la victoria electoral del Partido de la Liberación Dominicana en las elecciones del próximo año. Bueno, Muchas gracias, ingeniero. estuvo con nosotros el ingeniero Temístocles Montaz. Él es parte fundamental del Partido de la Liberación Dominicana, miembro del comité político de ese partido, y estuvo con nosotros durante esta mañana. Cristian Cabrera, Ulises Jiménez, Ana Mercio Táñez, el grupo de técnicos que aquí nos acompaña, estuvimos desde las 6 de la mañana informándoles sobre lo que ocurre en el país y en el mundo. No cambie de canal, la información no la tenemos nosotros. Nos reencontramos mañana.